Ginner, de Charlotte Brontë. Audio 4. Capítulo 8. Antes de concluir la media hora, dieron las 5 de la tarde. Las alumnas rompieron filas y se dirigieron en masa al refectorio para tomar el té. Me atreví entonces a bajar del taburete. Estaba ya muy oscuro. Me retiré a un rincón y me senté en el suelo. Aquella especie de conjuro que me había dado fuerzas para soportar durante tanto rato lo insoportable empezó a fallar, dando paso a la consiguiente reacción. Y casi enseguida el dolor que hizo presa en mí fue tan abrumador que me dejé caer cuán larga era, con la cara contra el suelo, dando rienda suelta al llanto. Helen Barnes no estaba a mi lado. Nada podía servirme de sostén. Dejada de la mano de Dios, me abandoné a mí misma y el entarimado se fue humedeciendo con mis lágrimas. Me había propuesto ser tan buena y hacer tantos progresos en Lowood, tener amigas, ganarme su consideración y su cariño. Ya había adelantado bastante. Aquella misma mañana había conseguido el primer puesto de mi clase y la señora Miller me había felicitado cordialmente. La señorita Temple había mostrado su complacencia con una sonrisa y había prometido darme clases de dibujo y dejarme aprender francés si seguía durante 2 meses por el mismo camino. Las otras alumnas me habían acogido bien y las de mi clase me trataban de igual a igual. No había notado animadversión por parte de nadie y ahora, vuelta a lo mismo de siempre, a sentirme humillada y pisoteada. ¿Lograría alguna vez levantar cabeza? Nunca, me dije, y sentía unas ganas desaforadas de morirme. Pero cuando estaba formulando este deseo, entre sollozos, oí unos pasos que se acercaban. Me incorporé sobresaltada y Helen Barnes estaba atravesando el aula vacía para llegar a mi lado. Se la veía avanzar a la luz agonizante de las brasas de la chimenea. Me traía café y un trozo de pan. «Anda, come un poco», me dijo. Pero yo aparté ambos alimentos porque me consideraba incapaz de tragar una sola miga de pan o gota de café en el estado en que me hallaba. Helen me estaba mirando y parecía asombrada. Yo, por mucho que lo intentara, no era capaz de aplacar mi agitación y seguía llorando sin parar. Ella se sentó a mi lado en el suelo, se abrazó las rodillas y dejó descansando la cabeza entre sus brazos. Así permaneció un rato, en total silencio como una india. Fui yo la primera en romper aquel silencio. «Helen, ¿por qué te juntas con una niña a quien todo el mundo tiene por falsa y embustera?» «Todo el mundo», piensa Jane, que solamente 80 personas han oído esa acusación y en el mundo existen miles de millones. ¿Y a mí qué me importan esos cientos de millones? Las 80 personas que yo conozco me desprecian. Te equivocas, Jane. Seguramente ni una de todo el colegio te desprecia o siente antipatía hacia ti. Hasta habrá muchas, créeme, que te compadezcan. ¿Cómo puede ser eso, después de lo que le han oído decir al señor Brocklehurst? El señor Brocklehurst no es Dios, ni siquiera tiene la talla de los grandes hombres a quienes se admira. Aquí no gusta mucho. No ha hecho nada para ganarse simpatías. Si te hubiera tratado con especial favoritismo, entonces sí que te encontrarías con enemistades más o menos disimuladas como un cerco en torno a ti. En cambio, así, la mayoría de las profesoras y las alumnas te ofrecerán su amistad, si se atrevieran. Puede que algunas te traten con frialdad durante un par de días, pero en el fondo de su corazón ocultan un brote de cariño. Si te empecinas en seguir haciendo bien las cosas, esos sentimientos no tardarán en salir a flote, incluso con mayor sinceridad y evidencia por haberse visto reprimidos temporalmente. Y además, Jane... Al llegar aquí se interrumpió.
Además, ¿qué, Helen? Pregunté mientras ponía mi mano en las suyas. Ella frotó mis dedos suavemente como para calentarlos y prosiguió. Además, aunque todo el mundo te odiase y te tratase como a una apestada, mientras tu propia conciencia te diera la aprobación y te absolviera de toda culpa, no estarías sin amigos. Ya sé que mi conciencia podría aprobarme, pero eso no me basta, Helen. Si los demás no me quieren, me siento morir. No soporto vivir aislada y rodeada de odio. Fíjate, para ganarme tu cariño sincero, el de la señorita Temple o el de cualquier persona a quien yo pueda querer de verdad, no me importaría dejarme romper un brazo. Me prestaría gustosa a que me embistiera un toro o a ponerme detrás de un caballo encabritado para que me coceara en el pecho. No digas esas cosas, Jane. No tengas en tanto amor a los seres humanos, en tanto el amor de los seres humanos. No tengas en tanto el amor de los seres humanos. Qué impulsiva y qué vehemente eres. La mano soberana que cinceló tu cuerpo y le insufló vida te ha dotado de otros recursos mejores que el de tu propio ser o el de las demás criaturas tan frágiles como tú. Por encima de esta tierra y de la raza humana que la puebla, existe un reino de espíritus, un mundo invisible, pero que nos rodea y está en todas partes. Y los tales espíritus nos vigilan, porque su cometido es precisamente ese, cuidar de nosotros. Aunque nos estuviéramos muriendo de humillación o de pena, aunque el desprecio nos golpeara por todos los flancos y el odio intentara aplastarnos, los ángeles, testigos de nuestro tormento, proclamarían la inocencia de quienes somos inocentes. Yo creo, Jane, que tú lo eres. Lo eres de la culpa que el señor Blackerhurst te imputa de forma tan insistente y ampulosa como infundada, ya que no se trata de una versión directa, sino de segunda mano, recogida de los labios de la señora Reed. Y yo vislumbro una naturaleza sincera en tus ardientes ojos y tu clara frente. Dios solamente espera la hora en que el espíritu haya de separarse de la carne para coronarnos con una plena recompensa. ¿Por qué? Entonces vamos a permitir que nos abrume la desazón cuando la vida dura tan poco y la muerte supone una puerta infalible para entrar en la gloria. Yo guardaba silencio. Helen había logrado aplacarme, pero la serenidad que impartía estaba mezclada con una increíble tristeza. Tuve como un presentimiento de desdicha. Según la oí hablar, aunque no pude precisar de dónde venía. Y cuando, tras haber acabado su discurso, respiró un poco más aprisa y le sobrevino una tos seca, olvidé completamente mis penas, desplazadas ahora por una vaga preocupación acerca de su persona. Apoyé la cabeza en el hombro de Helen y rodeé con mis brazos su cintura. Ella me estrechó en silencio y nos quedamos así relajadas un rato, aunque no demasiado largo, porque oímos entrar a alguien. Un viento repentino había barrido los oscuros nubarrones, dando paso a la desnuda luna, y su luz, que se coló por la ventana más próxima, alumbró nuestras dos figuras y la de la persona que se acercaba, a quien enseguida reconocimos. Era la señorita Temple. «Venía a propósito para buscarte, Jane», dijo, «porque quiero que me acompañes a mi cuarto. Y ya que Helen Barnes está contigo, puede venir también, si quiere». Seguimos, pues, a la directora, que nos guió por complicados pasillos hasta unas escaleras que había que subir para acceder a su apartamento. Era muy acogedor y tenía la chimenea encendida.
La señorita Temple indicó a Helen una butaca junto a la chimenea. Ella se sentó en la de enfrente y me llamó a su lado. ¿Ya se pasó todo?, me preguntó con los ojos fijos en mi rostro. ¿Has llorado ya lo bastante para espantar tus penas? Me temo que nunca será bastante. ¿Por qué? Pues porque he sido acusada de modo injusto, y usted, señorita, y todo el mundo a partir de ahora me tendrán por un ser inicuo. Te tendremos por lo que demuestres ser, hija mía, a través de tu conducta. A mí me basta con que siga siendo como hasta ahora una chica buena. ¿De verdad, señorita Temple? Pues claro, dijo ella mientras pasaba un brazo por mis hombros. Y ahora dime, ¿quién es esa señora Reed a la que llama tu benefactora el señor Brocklehurst? Es la viuda de un tío mío. Cuando mi tío murió, me dejó encomendada a sus cuidados. ¿Quieres decir que no te adoptó por decisión propia? No, señorita, todo lo contrario. Fue una carga para ella tener que hacerlo. Pero mi tío, según he oído decir a veces a las criadas, antes de morir le arrancó la promesa de que siempre cuidaría de mí. Pues bueno, Jane, ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que a todos los acusados de un crimen se les permite alegar algo en su defensa, de manera que también tú, que has sido acusada de mentir, debes defenderte ante mí lo mejor que puedas y sepas. Di todo aquello que tu memoria te sugiera como verdadero, sin añadir nada ni cargar las tintas. Apelando a lo más hondo de mi corazón, decidí ser lo más moderada y precisa posible, y así, tras unos minutos de reflexión para poner orden y coherencia en lo que había de decir, empecé a contarle a la señorita Temple la cabal historia de mi desgraciada infancia. Pero agotada por la emoción como estaba, mi lenguaje fue más templado de lo que solía ser cuando acometía tan triste asunto. Y aún vivas, por otra parte, en mi memoria las recientes advertencias de Helen sobre la conveniencia de aplacar el odio, mi relato resultó más exento de bilis y amargura que de costumbre. Y así, simplificado y resumido, adquiría acentos de mayor credibilidad. A medida que avanzaba en él, me daba cuenta de que la señorita Temple se fiaba de mi versión por completo. A lo largo de aquella narración salió a relucir el señor Lloyd y conté que había ido a visitarme a raíz de mi ataque de nervios por aquel horrible episodio del cuarto rojo, porque aquel horrible episodio del cuarto rojo seguía marcado a fuego en mi memoria, y al detallarlo fue de todo punto imposible que la marea de emoción no rompiera sus diques, porque nada había logrado suavizarse el recuerdo de aquel espasmo, cual mordedura de agonía en el corazón, padecido cuando la señora Reed rechazó mis súplicas y volvió a encerrarme por segunda vez en el endemoniado cuarto rojo. Ya había terminado. La señorita Temple me miró durante unos minutos en silencio y luego dijo: «He oído hablar del señor Lloyd y le pienso escribir. Si su respuesta coincide con tu versión de los hechos, serás públicamente absuelta de toda culpa, Jane. Ya puedes contar desde ahora mismo con mi absolución». Me besó y siguió reteniéndome a su lado, donde yo me encontraba tan a gusto. Aquella vecindad que me permitía contemplar su rostro, sus vestidos, sus 2 o 3 adornos, su frente despejada, sus rizos apretados y lustrosos y sus radiantes ojos oscuros, me proporcionaba un placer infantil. Ahora se estaba dirigiendo a Helen Barnes. «¿Cómo te encuentras esta noche, Helen? ¿Te ha molestado mucho la tos?» «No mucho, señorita». «¿Y el pecho?» «Me duele un poco menos». La señorita Temple se levantó, cogió una de sus manos y le tomó el pulso. Luego volvió a su sitio y cuando se estaba sentando, la oí suspirar quedamente. Se quedó pensativa unos instantes, pero luego se recuperó y dijo con voz animosa: «Bueno,
esta noche sois mis invitadas y debo trataros como a tales. Tiró del cordón de la campanilla y acudió una criada. «Bárbara», le dijo, «todavía no he tomado el té. Tráeme la bandeja y pon tazas para estas dos jovencitas». ¡Qué bonitas me parecieron! Cuando llegó la bandeja, las tazas de porcelana china y la brillante tetera, todo ello colocado sobre una mesita junto a la chimenea encendida. Aspiré el fragante vapor de la infusión y el rico aroma de las tostadas, aunque comprobé con decepción, porque empezaba a tener hambre, que venían en ración escasa. La señorita Temple también se había dado cuenta. «Bárbara», dijo, «¿puedes traer un poco más de pan y mantequilla? No hay suficiente cantidad para 3». Bárbara desapareció y volvió enseguida. «¿Dice la señora Harden, señorita, que ha puesto la misma cantidad de todos los días?» Conviene decir que la señora Harden era el ama de llaves, una mujer muy afecta al señor Brocklehurst, una mezcla a partes iguales de ballenas y de hierro. «Está bien, Bárbara», respondió ella. «Supongo que ya no nos las arreglaremos». Y cuando la criada se marchó, añadió con una sonrisa: «Menos mal que por esta vez voy a ser capaz de suplir tales deficiencias». Dichas estas palabras, nos invitó a acercarnos a la mesa y nos puso delante sendas tazas de café con su correspondiente porción de tostada tan deliciosa como precaria. Luego se levantó, abrió un cajón y sacó un paquete de papel que, una vez desenvuelto, mostró ante nuestros ojos una tarta de semillas de buen tamaño. «Pensaba haberos dado un trozo para que os lo llevarais», dijo, «pero en vista de que las tostadas han escaseado, mejor será que os lo comáis ahora». Y se puso a cortarla en trozos, sin andarse con tacañerías. Saboreamos aquella tarde como si nos hubieran dado a probar néctar y ambrosía, y no se quedaba a la zaga de las tales delicias la sonrisa satisfecha con que nuestra anfitriona nos contemplaba mientras saciábamos nuestro maltrecho apetito con la exquisita propina que tan generosamente nos había ofrecido. Una vez terminada la merienda y retirada la bandeja, volvió a reunirnos ante el fuego, una a cada lado suyo, y se inició una conversación entre Helen y ella a la que consideré un privilegio poder asistir. La señorita Temple siempre parecía irradiar serenidad, y la propiedad de su exquisito lenguaje unida a la dignidad de su porte cerraban la puerta a cualquier desviación hacia la vehemencia, la excitación o el atropello de los conceptos. De tal manera que el placer por escucharla y mirarla se veía refrenado por un sentimiento de respeto, como me pasaba a mí aquella tarde. Pero la que realmente me dejó muda de asombro fue Helen Barnes. La reconfortante merienda, el resplandeciente fuego y la amable presencia de su adorada profesora, unido tal vez a algo más, a algo propio de su mente incomparable, habían avivado en Helen una poderosa fuerza interior que la encendía y animaba, tiñendo sus mejillas, siempre pálidas y anémicas, de ardiente resplandor y asomando como un fulgor en sus ojos líquidos que adquirían de repente una belleza aún más peculiar que la de la señorita Temple, una belleza que no radicaba tanto en la delicadeza de los colores, las largas pestañas o las cejas finamente perfiladas, como en la expresión, en el ritmo, en el halo que desprendía. Se le subió el alma a los labios y sus palabras fluían de un manantial ignoto. ¿Cómo era posible que en el corazón de una chica de 14 años hubiera sitio y vigor bastantes para contener una fuente como aquella de donde manaba plena y ferviente la elocuencia en su estado más puro? Y sin embargo, de esa manera brotaba el discurso de Helen aquella tarde, para mí inolvidable.
Su alma parecía impaciente por vivir en aquel breve plazo de tiempo todo lo que otros distribuyen a lo largo de existencias prolongadas. Hablaron de cosas que yo nunca había oído, de naciones y épocas fenecidas, de países lejanos, de secretos de la naturaleza descubiertos o simplemente adivinados. Hablaron de libros y me admiró comprobar lo muchísimo que las dos habían leído, la cantidad de conocimientos que almacenaban. Además, parecían totalmente familiarizadas con la lengua y la literatura francesas. Sabían los nombres de muchos autores, pero lo que ya colmó mi asombro fue la respuesta que dio Helen a la señorita Temple cuando ésta le preguntó si sacaba algo de tiempo para repasar el latín que le había enseñado su padre, y le tendió un libro que cogió de la estantería con el ruego de que tradujera una página. Se trataba de una obra de Virgilio, y mi amiga, por toda respuesta, abrió el libro y obedeció sin dificultad alguna. Mi capacidad de veneración iba alcanzando cotas cada vez más altas a medida que Helen leía e iba traduciendo en voz alta aquellos renglones. Justamente cuando acababa de terminar, oímos sonar la campana anunciando que había llegado la hora de acostarse. No cabían demoras. La señorita Temple nos abrazó a las dos. «Que Dios os bendiga, hijas mías», nos dijo con una voz que parecía salirle directamente del corazón. A Helen la retuvo entre sus brazos un poco más que a mí y la soltó con pena. Fue a Helen a quien siguieron sus ojos desde la puerta. Por ella se le escapó luego un triste suspiro. Por ella se enjugó una lágrima que humedecía su mejilla. Al llegar al dormitorio, oímos la voz de la señorita Scatcherd. Estaba registrando cajones y acababa de abrir el de Helen Barnes, a quien saludó con una incisiva reprimenda en cuanto la vio entrar. Al día siguiente, según le dijo, estaba castigada a llevar media docena de prendas mal planchadas apiladas sobre uno de sus hombros. Realmente tenía mi cajón hecho una pena, me susurró Helen al oído. Pensaba haber puesto orden en mis cosas, pero se me fue el santo al cielo. A la mañana siguiente, con letra bien clara, la señorita Scatcherd había escrito en un trozo de cartulina el adjetivo «desaliñada» y lo fijó a modo de amuleto sobre la frente dócil, amplia, inteligente y benévola de Helen. Lo llevó hasta la noche, paciente y sin quejarse, como si lo considerase un merecido castigo. Cuando por fin, al finalizar las clases, la señorita Scatcherd se lo quitó, corrí junto a mi amiga, rompí la cartulina infamante y tiré los trozos al fuego. El furor de que ella era incapaz había ido incendiando progresivamente mi alma a lo largo del día, y de vez en cuando me habían corrido por la cara ardientes lagrimones, porque el espectáculo de su melancólica conformidad colmaba mi corazón de un dolor insoportable. Alrededor de una semana después de los acontecimientos que quedan reseñados, la señorita Temple recibió respuesta a una carta que le había escrito el señor Lloyd al señor Lloyd pidiéndole informes sobre mí. Estos informes, al parecer, corroboraban plenamente mi versión de los hechos. La señorita Temple reunió a todo el colegio y manifestó que, habiéndose investigado las acusaciones formuladas contra Jane Eyre, se sentía muy feliz al poder declararla inocente de tales cargos. Las profesoras me dieron la mano y un murmullo de complacencia recorrió las filas formadas por mis compañeras. Liberada, pues, de tan agobiante peso, me apliqué desde ese día a trabajar como partiendo de cero, resuelta a vencer cualquier dificultad que pretendiera estorbar mi camino. Trabajé de firme y mis esfuerzos corrieron parejos con los logros. Mi memoria
no demasiado tenaz por naturaleza, mejoró a base de ejercitarse y como consecuencia mi inteligencia se agudizó. Al cabo de pocas semanas ya me habían ascendido de clase y en menos de 2 meses se me consideró apta para recibir lecciones de dibujo y de francés. Aprendí las 2 primeras conjugaciones del verbo être y en el mismo día esbocé mi primer dibujo, una casita, cuyas paredes, por cierto, aventajaban en inclinación a las de la Torre de Pisa. Aquella noche, al meterme en la cama, no necesité que mi imaginación se preparase la cena de barmecida, que solía entretener mi hambre mal saciada, soñando con patatas guisadas, leche recién ordeñada y pan candeal. Me deleité, por el contrario, contemplando el espectáculo de ideales dibujos que poblaban la oscuridad. Todos ellos obra de mis manos, casas y árboles ágilmente perfilados, ruinas y peñascos pintorescos, rebaños de ganados al estilo de Cuyp, delicados óleos de mariposas revoloteando sobre capullos de rosa, de pájaros picoteando guindas maduras, de nidos de abadejo con huevos como perlas, rodeados por guirnaldas de hiedra joven. También contemplaba, al mismo tiempo, la posibilidad de llegar a traducir con fluidez cierto libro de cuentos franceses que Madame Pierrot me había enseñado aquel día. Pero aquel problema no tuve tiempo de verlo satisfactoriamente solucionado, porque antes me quedé dulcemente dormida. Gran acierto tuvo Salomón cuando dejó dicho: «Más vale comer hierbas donde reina el amor que un buey bien cebado en el seno del odio». No hubiera cambiado Lockwood, con todas sus carencias, por Gateshead y su lujo renovado a diario. Capítulo 9. Pero las carencias, o mejor dicho, las fatigas de Lockwood amainaron. La primavera se iba acercando hasta que por fin llegó. Ya estaba allí. Cesaron las escarchas invernales, se derritió la nieve y se dulcificaron los afilados vientos. Mis pobres pies, despellejados y cojos por la hinchazón a la que los sometió el despiadado clima de enero, empezaron a mejorar con la llegada de las suaves brisas de abril. Las mañanas y las noches ya no nos inyectaban hielo en las venas con aquellas temperaturas propias de Canadá. La hora del recreo en el jardín no solo se hizo soportable, sino que empezó a resultar incluso grata y maravillosa a medida que se sucedían las mañanas soleadas. El color marrón de los arriates se fue tornando en verdor que se avivaba día a día, sugiriendo la idea de que la esperanza se paseaba por el jardín durante la noche y dejaba cada amanecer luminosa huella de su paso. Las flores asomaban su cabeza entre las hojas. Un conjunto de campanillas, azaleas, prímulas moradas y pensamientos con manchas de oro. Los jueves por la tarde, en que se nos concedía fiesta, ya podíamos dar paseos y buscar flores aún más primorosas en el borde de los caminos bajo los setos. Además, descubrí, más allá de los altos y erizados muros de nuestro jardín, un placer desconocido e inmenso, un goce al que solamente ponía fronteras el horizonte. Ese placer lo proporcionaba el panorama de egregias cimas que coronaban el amplio valle, abundante en sombras y verdor, regado por un limpio arroyo cuyos remolinos centelleaban sobre un lecho de piedras oscuras. ¡Qué distinto me había parecido aquel escenario cuando yacía bajo el acerado cielo invernal, entumecido por la escarcha y amortajado por la nieve! Entonces las nieblas con su helada guadaña vagabundeaban a impulsos del vendaval por aquellos riscos morados y rodaban cuesta abajo hasta fundirse con el vaho gélido que despedía el arroyo.
Entonces este arroyo era una furiosa y turbia torrentera que, con su rugido disperso por el aire, acuchillaba el bosque, muchas veces azotado por salvajes lluvias y rachas de granizo. Y el bosque crecido a sus orillas solamente ofrecía entonces a la contemplación una serie de esqueletos alineados. El mes de abril siguió el de mayo, un mayo esplendoroso y sereno, cuyos días se sucedieron bajo un cielo azul, un sol benigno y aquellas dulces brisas del oeste o del sur. Ahora la vegetación maduraba con empuje. Lowood se había soltado el pelo y todo se volvió verde y se tapizó de flores. Los grandes esqueletos de álamos, fresnos y robles resucitaron gloriosamente a la vida. Las plantas silvestres brotaban profusamente de cualquier recoveco. Variedades innombrables de musgo cubrían cualquier oquedad del terreno, y el sol arrancaba extraños reflejos de las silvestres prímulas en flor. Yo contemplaba sus destellos de oro, iluminando dispersos las zonas más sombrías, como estallidos de dulcísimo brillo. Disfrutaba de todo esto sin cortapisas ni vigilancia, libre y casi siempre sola. Porque aquella inusitada independencia y aquel placer obedecían a un motivo que ya es hora de mencionar. ¿Verdad que mi descripción de tan placentero lugar rodeado de colinas y bosques y cruzado por un arroyo parece presentado como ideal para habitar allí? Placentero sí, eso sin duda, pero que resultara sano vivir en él, eso ya es otra cuestión. La hondonada donde yacía Lowood era un foco de nieblas y una cuna de pestilencia, de tal manera que a medida que se iba extendiendo fulminante la primavera, no de forma menos fulminante, se propagó por nuestro orfanato una epidemia de tifus que asoló las aulas y los dormitorios, convirtiendo lo que era escuela en un hospital. El hambre y los catarros mal curados habían abonado entre las muchachas un campo propicio al contagio. 45 de las 80 alumnas que éramos cayeron enfermas al mismo tiempo. Las clases se interrumpieron y se rebajó la disciplina. Las pocas que seguíamos bien gozábamos de una libertad casi ilimitada. En primer lugar, porque las enfermeras habían dicho que el ejercicio al aire libre nos vendría bien para preservar el contagio, y además porque nadie tenía tiempo para vigilarnos o prohibirnos cosas. Toda la atención de la señorita Temple estaba volcada en la enfermería, una habitación que se habilitó para las pacientes y que ella solo abandonaba para dormir unas pocas horas por la noche. Las profesoras tenían ocupación de sobra con hacer las maletas y organizar los preparativos del viaje para las chicas que tenían la suerte de contar con algún pariente o amigo dispuestos a darles albergue y a alejarlas temporalmente de aquel foco de infección. Muchas de ellas, ya contagiadas, volvieron a su casa simplemente para morir. Otras murieron en el colegio y fueron enterradas discretamente y a toda prisa. La naturaleza del mal estaba reñida con las demoras. Total, que mientras la epidemia se había convertido en inquilina de Lowood y la muerte en asidua visitante, mientras la pesadumbre y el miedo habitaban entre sus muros, mientras las habitaciones y los comedores despedían olor a hospital y los efluvios de la mortandad a duras penas cedían a las medicinas y a las píldoras que en vano pugnaban por detenerlos, aquel mes de mayo resplandeciente y despejado de nubes campaba por sus fueros sobre las atrevidas colinas y hermosos bosques del exterior. El jardín también era una fiesta de flores. Las malvarrosas habían abierto sus corolas, y se esponjaban por doquier rosas y tulipanes.
Los macizos estaban alegremente recamados de dentelarias rosas y dalias carmesí. Las eglantinas exhalaban noche y día un aroma a especias y manzana. Y todos aquellos fragantes tesoros no les servían de nada a la mayor parte de las alumnas de Lowood, como no fuera para depositar de vez en cuando sobre sus ataúdes un ramillete de hierbas y capullos silvestres. Pero yo y las otras chicas que no habían caído enfermas disfrutábamos a pleno pulmón de las delicias ofrecidas por el paisaje y la estación. Nos dejaban deambular como si fuéramos gitanas por el bosque de la mañana a la noche, hacer lo que nos viniera en gana e ir donde se nos antojase, y por consiguiente vivimos mucho mejor. Ni el señor Brocklehurst ni nadie de su familia asomaron por Lowood durante aquel periodo, así que nos vimos libres de su intervención en los asuntos domésticos. El ama de llaves, que era una cascarrabias, se había ido por miedo al contagio, y su sucesora, una antigua matrona del dispensario de Lowton, ignorante de las costumbres de aquella institución nueva para ella, nos alimentaba con relativa prodigalidad. Además, había menos bocas que saciar porque las enfermas apenas comían. Los cuencos del desayuno nos los servía siempre más llenos, y cuando no tenía tiempo de cocinar una comida caliente, cosa que ocurría con frecuencia, nos daba un buen trozo de pudding o una generosa rebanada de pan con queso, y nos lo llevábamos al campo, donde cada cual elegía el sitio que más le gustase para comer como una reina. Mi lugar predilecto era una peña ancha y plana que se alzaba blanquecina en mitad del arroyo. Para llegar a ella había que vadear su corriente, aventura que yo emprendía con los zapatos en la mano. La piedra, siempre seca, era lo suficientemente amplia como para acoger holgadamente a 2 personas, y yo, que por aquellos días tenía una amiga nueva, pasaba allí con ella mis ratos de ocio. Se llamaba Mary Ann Wilson. Era aguda y observadora, y me gustaba su compañía, no solo porque me parecía lista y original, sino porque era de esas personas que te hacen sentir cómoda. Algo mayor que yo, Mary Ann había vivido también más y sabía cosas del mundo que me contaba, y a mí me encantaba oír. Junto a ella, mi curiosidad encontraba gratificación, y además era muy indulgente con mis defectos. Nunca ponía trabas a mi charla, ni la refrenaba. Ella estaba dotada para la narración, yo para el análisis. A ella le gustaba dar informes y a mí hacer preguntas. Total que nos llevábamos muy bien y nos divertía mucho estar juntas, aunque no fueran las nuestras conversaciones de mucho provecho. ¿Y a todas estas? ¿Qué había sido de Helen Barnes? ¿Por qué no compartía con ella aquellos dulces momentos de libertad? ¿Es que la había olvidado? ¿O era tan inconsecuente como para haberme hartado de la pureza de su compañía? Era evidente que esta Mary Ann Wilson no le llegaba a mi antigua amiga, ni a la suela del zapato. Solo contaba cosas divertidas e intercambiaba conmigo salpimentados cotilleos que yo fomentaba. En cambio, Helen, si he acertado a describir fielmente, estaba dotada para hacernos probar, a quienes tuvimos el privilegio de tratarla, el sabor de otros temas que rayaban a mucha más altura. Esa es, lector, la pura verdad. Yo lo sabía, y a pesar de considerarme un ser imperfecto, con más defectos que redentoras virtudes, nunca me aburrí de Helen Barnes, ni dejé de abrigar con respecto a ella los sentimientos más hondos, dulces y respetuosos que jamás han hecho revivir mi corazón. ¿Cómo no iba a ser así? Si Helen, en todo tiempo y circunstancia, me había demostrado una amistad tan equilibrada y fiel, jamás obnubilada por la ira ni amargada por los malos humores. Pero es que Helen estaba enferma. Llevaba varios días ausente de nuestra vista, confinada en no sé qué habitación del piso de arriba. Según me dijeron,
No la habían llevado a la enfermería destinada para las afectadas por el tifus, porque lo que ella tenía no era tifus, era tuberculosis. Yo, que sabía poco de esas cosas, creí que la tuberculosis era un mal sin importancia y que, con el tiempo y a base de cuidados, Helen se curaría. Me reafirmaba en esta opinión porque 1 o 2 veces, cuando la tarde era soleada, la había visto salir al jardín con la señorita Temple. Bien es verdad que no me habían dejado acercarme a hablar con ella. Solo la había atisbado a través de la ventana del aula y tampoco con mucho detalle, porque la sacaban envuelta en mantas y se sentaba a cierta distancia bajo el techo de la galería. Una tarde, a principios de junio, me entretuve mucho en el bosque con Merian y volvimos tarde. Nos habíamos apartado de las otras chicas, como siempre, y llegamos tan lejos en nuestro vagabundeo que nos perdimos, y para encontrar el camino de vuelta tuvimos que preguntar en una choza solitaria, habitada por un matrimonio que guardaba una piara de cerdos salvajes y los alimentaba con bellotas. Cuando regresamos al colegio, la luna ya había salido, y un caballo que reconocimos como el del médico estaba atado a la puerta del jardín. Merian dijo que seguramente había empeorado a alguien, porque si no, al señor Bates no le habrían llamado a aquellas horas. Ella se metió en la casa, pero yo me quedé fuera, todavía un ratito, para plantar en mi parcela un puñado de raíces que traía recién arrancadas del bosque y que temía ver marchitarse si esperaba al día siguiente. Después de cumplir aquel cometido, todavía remoloneé un poco más. Hacía una noche tan templada y serena, y olían tan bien las flores a medida que empezaba a caer el relente. A poniente, un residuo de resplandor prometía para mañana otro día magnífico, y la luna ascendía majestuosa y solemne por oriente. Estaba disfrutando de aquella contemplación con infantil deleite, cuando me dio por pensar algo que nunca hasta entonces había encontrado cabida en mi mente. «Qué triste», me dije. «Debe ser estar tumbada en la cama de una enfermería, cercada por el peligro de una muerte inmediata. Qué espanto verse obligada a abandonar este mundo tan hermoso y ponerse en camino hacia sabe Dios dónde». Y por primera vez en la vida, mi mente se esforzó con toda serenidad para tratar de entender aquellas confusas nociones sobre el cielo y el infierno que le habían sido inculcadas, y también por primera vez retrocedió como ante una trampa, porque al mirar hacia atrás, de frente o a los lados, por todas partes veía una sima impenetrable. Solo era capaz de pisar firme en el presente. El resto era una niebla informe, una oquedad profunda, y toda mi inteligencia se estremecía ante la idea de tropezar y hundirse en aquel caos que la rodeaba. Cuando más estaba sumida en aquellas cavilaciones nuevas para mí, oí abrirse la puerta principal y vi salir al doctor Bates con una enfermera que lo acompañó y le ayudó a montar en el caballo. Una vez que el médico se fue y la enfermera estaba a punto de entrar otra vez en casa y cerrar la puerta, corrí hacia ella. «¿Cómo está Helen Barnes?» «Muy mal», me contestó. ¿Es a ella a quien ha venido a ver el doctor Bates?» «A ella, sí. Dice que ya no la tendremos por mucho tiempo con nosotros». Si hubiera escuchado aquella frase el día anterior, tal vez solo me habría transmitido la noción de que Helen estaba a punto de volver a su casa de Northumberland. No se me había ocurrido atribuirle el significado de que mi amiga se estaba muriendo. Pero en cambio ahora lo entendí casi inmediatamente. Se abrió camino en mi pensamiento con toda nitidez el aviso de que los días de permanencia en este mundo estaban contados para Helen Barnes,
y supe que estaba tomando rumbo hacia la región de los espíritus. Caso de que existiera semejante lugar. Sentí un trallazo de horror, seguido por una conmoción dolorosa y por el urgente deseo de verla. Y entonces pregunté en qué habitación estaba. En la de la señorita Temple, me contestó la enfermera. ¿Puedo ir a verla y hablar con ella? ¿Qué cosas se te ocurren, niña? De ninguna manera. Lo que tienes que hacer es entrar, que ya son horas. Como te quedes más rato aquí, con el relente que está cayendo, te pones mala seguro. La enfermera cerró la puerta principal y yo entré por una lateral que conducía al aula. Llegué por los pelos. Estaban dando las 9 y la señorita Miller llamaba a las alumnas para que se fueran a la cama. No habrían pasado ni 2 horas, cuando a eso de las 11, incapaz de conciliar el sueño y suponiendo, por el total silencio que me rodeaba, que mis compañeras estaban profundamente dormidas, me levanté furtivamente. Me puse el uniforme encima del camisón y me escurrí del dormitorio descalza y de puntillas, decidida a buscar el cuarto de la señorita Temple. Se encontraba al otro extremo del edificio, pero yo sabía ir. Y además la luna estival, cuya luz despejada de nubes se colaba por las ventanas a mi paso por los corredores, se alió conmigo y me facilitó el propósito. Un olor a alcanfor y vinagre quemado me avisó de que estaba acercándome a la enfermería y apreté el paso, temerosa de que la enfermera de noche pudiera oírme, me descubriera y me obligara a desandar lo andado. Y eso no. Tenía que ver a Helen, despedirme de ella, abrazarla y recoger sus últimas palabras antes de que muriese. Después de haber bajado unas escaleras, recorrido un tramo de aquella parte inferior y haber logrado abrir y cerrar 2 puertas sin hacer ruido, me hallé ante otros cuantos escalones. Los subí y allí, coronándolos, estaba ante mis ojos la puerta que daba acceso al cuarto de la señorita Temple. Una luz se colaba por el ojo de la cerradura y por la rendija inferior de la puerta. Todo en torno estaba penetrado por el mayor silencio. Al acercarme, pude comprobar que la puerta no estaba cerrada del todo, seguramente para facilitar la ventilación de aquel ambiente cargado. Consciente de que el tiempo apremiaba y dominada por la impaciencia, con el alma atribulada y los sentidos en vilo, empujé la puerta y me asomé a mirar. Mis ojos buscaban a Helen con el terror de encontrarla muerta, cerca de la cama de la señorita Temple y medio escondida por las blancas cortinas que la rodeaban. Habían habilitado una yacija. Vi la silueta de un cuerpo bajo las mantas, pero el rostro, tapado por las cortinas, no se distinguía. La enfermera con la que hablé en el jardín se había quedado dormida en una butaca y una vela, sin despabilar, ardía con llama oscilante posada sobre la mesa. A la señorita Temple no se la veía por ninguna parte. Luego me enteré de que la habían llamado para atender a una chica que estaba delirando en la enfermería. Avancé y me detuve junto a la camita. Agarré la cortina, pero antes de descorrerla, prefería decir algo. Mi alma retrocedía aún ante el horror de toparse con un cadáver. «Helen, ¿estás despierta?», pregunté bajito. Se estremeció, descorrió la cortina a ella misma y pude ver su rostro pálido y agotado, pero sereno. Al reconocer aquella expresión, que había cambiado tan poco, mis temores se disiparon de inmediato. «¿De verdad eres tú, Jane?», preguntó con la dulzura de siempre. «No se va a morir», me dije. «No puede ser. Seguro que se han equivocado. Si estuviera a punto de morirse, no podría hablar con esa serenidad, ni se la notaría tan apacible». Me senté en la cama y le di un beso. Tenía la frente fría, igual que las manos y las demacradas mejillas. Pero sonreía, y su sonrisa era la misma de antes. «¿Por qué has venido, Jane?»,
Son más de las 11. Hace un rato. Las he oído sonar en el reloj. He venido a verte, Helen. Oí decir que estabas muy enferma y no me podía dormir sin hablar antes contigo. O sea, que has venido a despedirte. Menos mal que has llegado a tiempo. ¿Te vas de viaje a algún sitio, Helen? ¿Te vas a tu casa? A mi casa, sí. A mi casa añorada, a mi último refugio. No digas eso, Helen. La interrumpí, angustiada. Guardé silencio, y mientras me estaba esforzando por reprimir el llanto, un golpe de tos muy fuerte sacudió el cuerpo de Helen. Se quedó agotada, pero al cabo de un rato susurró. Jane, ¿traes los piececitos descalzos? Acuéstate conmigo y tápate con la manta. La obedecí. Me rodeó con sus brazos y yo me acurruqué contra ella. Al cabo de un largo silencio, volvió a hablarme con su dulce susurro. ¿Sabes, Jane? Soy muy feliz. Y cuando te digan que me he muerto, quédate tranquila y no llores, porque no hay motivo. A todos nos tiene que tocar morirnos algún día. Pero la enfermedad que se ha apoderado de mí no es dolorosa, sino lenta y suave, y mi pensamiento reposa. No dejo aquí a nadie que me vaya a echar demasiado de menos. Solo tengo a mi padre, pero se ha casado hace poco y apenas notará mi falta. Además, muriendo joven, me evito muchas penas. Ni mi manera de ser, ni mi inteligencia sirven para adaptarse a este mundo y abrirse camino en él. Me habría visto continuamente en atolladeros. ¿Pero a dónde vas, Helen? ¿Lo puedes ver? ¿Lo sabes? Claro, me voy con Dios. Lo creo. Tengo fe. Pero Dios no está. ¿Qué significa Dios? Es mi creador y el tuyo, y nunca destruirá lo que ha creado. Yo me abandono incondicionalmente en sus manos y confío sin trabas en su bondad. Cuento las horas que faltan hasta que llegue aquella bienaventurada que ha de devolverme a él y revelarme su presencia. Entonces, Helen, ¿estás segura de que existe ese sitio llamado cielo y de que puede dar albergue a nuestras almas cuando nos muramos? Creo que ese reino existe y nos espera. Creo que Dios es bueno y le entrego sin recelo alguno mi mitad inmortal. Es mi padre y mi amigo. Le quiero. Y creo que también él me quiere. Pero bueno, Helen, yo te volveré a ver cuando me muera. Claro, Jane, no lo dudes. Vendrás a vivir a la misma región de bienaventuranza y serás recibida por el mismo Padre cuyo poder todo lo abarca. Volví a insistir en las preguntas planteadas, pero ahora ya para mi fuero interno. ¿Dónde está esa región? ¿Existe de verdad? Y me abrazaba estrechamente contra el cuerpo de Helen y la quería más que nunca. Sentía que no podía dejarla irse y hundía mi cara en su cuello. «Qué a gusto estoy», dijo ella dulcemente al cabo de un rato. Este último golpe de tos
Me ha fatigado un poco y creo que me voy a dormir. Pero no te vayas, Jane. Me gusta tenerte cerca. No me voy, querida Helen. Me quedo contigo. Nadie será capaz de arrancarme de aquí. Estás bien arropada, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues buenas noches, Jane. Buenas noches, Helen. Nos dimos un beso y enseguida caímos dormidas las dos. Cuando abrí los ojos era de día y me di cuenta de que una actividad inusitada bullía alrededor mío. Era eso lo que me había despertado. Alcé la vista y alguien me estaba cogiendo en brazos. Era la enfermera y enseguida me llevaba por los pasillos de vuelta al dormitorio. Nadie me riñó por haber abandonado mi cama. Tenían algo más importante en que ocuparse. Ninguna explicación vino a ofrecérseme de momento para saciar mis numerosas preguntas. Pero 2 días más tarde me enteré de que la señorita Temple, cuando volvió a su cuarto al amanecer, me había encontrado acostada junto a Helen Barnes, con la cara apoyada en su hombro y los brazos alrededor de su cuello. Yo estaba dormida y Helen muerta. Ahora está enterrada en el cementerio de Brocklehurst. Durante 15 años después de su muerte, solo un montón de hierba cubrió su tumba. Ahora el lugar está señalado por una lápida de mármol gris. No lleva más inscripción que su nombre, y debajo una sola palabra: Resurgam. Capítulo 10. Hasta aquí he relatado con todo detalle los acontecimientos de mi anodina existencia. He dedicado a los primeros 10 años de ella casi el mismo número de capítulos. Pero no se trata de escribir una biografía metódica. Solo pretendo invocar a la memoria cuando crea que sus respuestas van a tener un mínimo de interés. Por eso ahora voy a sobrevolar, casi en silencio, un espacio de 8 años. Con unas pocas líneas habrá bastante para establecer la conexión y no perder el hilo. Una vez cumplida su misión devastadora, el tifus fue desapareciendo gradualmente de Lowood, pero no tanto como para que su virulencia y el número de víctimas dejaran de llamar la atención pública hacia aquella escuela. Se investigó el origen de la epidemia y poco a poco salieron a relucir detalles que escandalizaron e indignaron a la gente. La naturaleza insalubre del lugar, la precariedad y las malas condiciones de la comida, el agua fétida y salobre con que se condimentaba, las deficiencias en la ropa y el alojamiento de las alumnas. Todo se destapó, y aquel descubrimiento, si bien acarreó un mortificante desprestigio para el señor Brocklehurst, para la institución misma tuvo consecuencias muy beneficiosas. Diversos individuos ricos y caritativos del condado aportaron donaciones para que se construyera un edificio mejor acondicionado y se variaron muchas normas del viejo reglamento, se mejoraron el vestuario y el régimen de conducta, y un comité de gestión se encargó de administrar los fondos. El señor Brocklehurst, a quien no se podía apartar de la institución dada su posición social y su riqueza, siguió ostentando el cargo de tesorero, pero frenado y ayudado en el desempeño de sus funciones por otros caballeros de mentalidad más abierta y mayor amplitud de miras. También en su labor de inspección venía a ser respaldado por personas capaces de combinar la lógica con el rigor, el bienestar con la economía y la compasión con la severidad. El colegio, pues, a partir de estas mejoras, se fue convirtiendo con el paso del tiempo en una digna institución
de verdadera utilidad. Yo seguí interna en ella otros 8 años después de la reforma, 6 todavía como alumna y 2 ya como profesora. Y tanto en un aspecto como en otro, puedo atestiguar la importancia y valía que tuvo para mí. A lo largo de esos 8 años, mi vida transcurrió uniforme, pero no me sentía desgraciada porque nunca me mantuve ociosa. Contaba con muchos medios a mi alcance para adquirir una esmerada educación y me animó a aprovecharlos tanto el entusiasmo que me despertaban algunas asignaturas como el afán por destacar en todas ellas. Esto sin contar con el placer que me proporcionaba darles gusto a mis profesoras, especialmente a aquellas por quienes sentía predilección. Total, que no desperdicié ninguno de los privilegios que me brindaron. Andando el tiempo, llegué a ser la primera de la clase y luego me convertí en profesora. Fue un cargo que desempeñé con todo celo durante 2 años. Al cabo de ellos, las cosas cambiaron. A lo largo de toda esta evolución, la señorita Temple siguió siendo directora del colegio y a sus enseñanzas debo la parte más sólida de mi bagaje mental. Su amistad y compañía me sirvieron continuamente de solaz y a los papeles de madre y maestra que desempeñó se unió el de colega en la etapa final. Una etapa breve, porque ella poco después se casó con un clérigo, tan excelente persona como digno de tal esposa, y se fueron a vivir a un condado lejano. Ese fue el final. No volví a saber nada de ellos. Desde el día en que perdí a la señorita Temple, ya no pude seguir siendo la misma. Con ella se desvaneció mi sensación de arraigo y aquella identificación que hasta cierto punto identificaba para mí a Lowood con un hogar. Me había contagiado algo de su carácter y muchas de sus costumbres. Pensamientos más armoniosos y sentimientos menos exaltados se hospedaban en mi cabeza. Había jurado fidelidad al orden y al deber, estaba tranquila y me consideraba feliz. Ante los ojos de los demás, y muchas veces también ante los míos, aparecía como una persona de carácter sumiso y atenido a disciplina. Pero entre la señorita Temple y yo se interpuso el destino bajo la forma del reverendo señor Nasmith. Los vi subir a un coche de posta poco después de su boda. Iban vestidos con ropa de viaje y yo me quedé mirando cómo el coche remontaba una colina y luego desaparecía cuesta abajo. Me retiré a mi cuarto y allí consumí en soledad el mediodía de fiesta que nos habían concedido para festejar el acontecimiento. Me pasé casi todo el tiempo paseando entre aquellas 4 paredes. Ya solo podía imaginarme a mí misma obsesionada por aquella pérdida y dándole vueltas al modo de subsanarla. Pero cuando, después de mucho pensar, me di cuenta de cómo había desperdiciado la tarde y de que ya había entrado la noche, otro hallazgo alboreó sobre mí. Supe que en aquel rato había sufrido un proceso de transformación, que mi mente estaba desprendiéndose de cuanto tomó en préstamo de la señorita Temple, o mejor dicho, que ella se había llevado al marcharse la serena atmósfera que respiré junto a ella, que ahora yo volvía a moverme en mi elemento natural y que empezaba a sentir la agitación de olvidadas emociones. No me parecía que me hubieran quitado un puntal, sino más bien un motivo. No era la capacidad de sosiego lo que me fallaba, sino haber perdido las razones para seguir cultivando ese sosiego. Mi mundo durante muchos años se había reducido a Lowood. Mi experiencia no iba más allá de sus reglas y normas. Y de pronto me acordé de lo ancho que era el mundo
y del abanico de esperanzas y miedos, de sensaciones y aventuras que aguardaban a quien tuviera el coraje de lanzarse a su espesura, desafiando peligros en busca de vida y conocimientos verdaderos. Me acerqué a la ventana, la abrí y me asomé a mirar. Allí seguían las dos alas del edificio. Allí estaba el jardín y los límites de Lowood, y más allá, el horizonte montañoso. Mis ojos pasaron por encima de todo aquello para quedar descansando en lo más remoto. Las colinas azules. Me moría de ganas de coronar su cima. Sentí que eran las fronteras de mi destierro y cimiento de una cárcel todo lo que quedaba dentro de aquel cerco de rocas y brezo. Escudriñé el blanco camino que, desde la base de una montaña, subía serpenteando hasta desaparecer en un desfiladero. ¡Cómo anhelaba seguirlo y llegar más allá! Me acordé de cuando vine en el coche al colegio por ese mismo camino y de cómo emprendimos la bajada hacia el valle a la hora del ocaso. Me pareció que había transcurrido un siglo desde que pisé Lowood y nunca había vuelto a salir de allí. Las vacaciones las pasaba siempre en el colegio. Ni la señora Reed ni nadie de su familia me invitaron a Gateshead, ni vinieron siquiera a verme. Ni por carta ni de palabra había tenido contacto alguno con el mundo exterior. Todo mi conocimiento de la vida me llegó a través de las normas del colegio, los deberes del colegio, las costumbres, nociones, voces, rostros, frases, ropas, preferencias y antipatías del colegio. Y de pronto ya no me bastaba con eso. En una sola tarde aborrecí la rutina de 8 años. Estaba ansiosa de libertad, rabiaba por conseguirla, y se me ocurrió pedirla rezando. Pero parecía huir deshilachada en brazos del suave viento. Desistí y formulé una súplica más modesta, simplemente un cambio, un estímulo. Pero noté que también esa petición se desvanecía en el espacio sin dejar huella. «Entonces», grité ya entregada casi del todo a la desesperación, «concededme al menos una nueva servidumbre». En aquel momento sonó la campana que avisaba la hora de la cena. No pude verme libre para reanudar el hilo roto de mis cavilaciones hasta que me metí en la cama. Pero incluso entonces una profesora, que compartía el cuarto conmigo, obstaculizó con su incoherente y profusa conversación el regreso a aquel tema que tanto interés tenía en reaparecer, que tenía en repescar. No veía el momento en que el sueño la hiciera enmudecer. Tenía la impresión de que si fuera capaz de ahondar en aquellas ideas que colmaron mi pensamiento cuando me puse a mirar por la ventana, alguna sugerencia original brotaría para venir en mi auxilio. Por fin escuché los ronquidos de la señorita Gris. Era una mujer gruesa, oriunda de Gales, y hasta esa noche sus habituales contratiempos respiratorios no habían significado para mí otra cosa que una molestia, pero en aquel momento saludé con entusiasmo el incipiente murmullo de notas graves. Estaba libre de interferencias e inmediatamente resucitaron mis cavilaciones, solo borradas a medias. «Una nueva servidumbre. La cosa tiene miga», exclamé para mis adentros, claro, porque no hablaba en voz alta. Y sé que tiene miga precisamente porque no suena a dulzura ilusoria. No es una palabra como libertad, estímulo o placer, cuyos ecos sumen en la delicia, aunque para mí son tan vacíos y fugaces que atender a ellos supone una pérdida de tiempo. Pero en cambio, servidumbre. Eso es algo de fuste. Capaces de servirlo somos todos. Yo he servido aquí 8 años. Ahora no pretendo más que irme a servir a otro sitio. ¿Podré conseguirlo a base de voluntad? ¿Es algo factible? Pues sí, claro que sí.
No se trata de un objetivo tan difícil, solo hace falta la energía mental suficiente para ponerse a rastrear los medios adecuados. Me incorporé en la cama con el propósito de despertar dicha energía mental. Era una noche fresca. Me abrigué los hombros con un chal y me puse a pensar, otra vez, lo más intensamente posible. ¿Qué es lo que quiero? ¿Un puesto nuevo? ¿En una casa nueva? Rodeada de caras nuevas y bajo nuevas circunstancias. Y quiero eso porque no lleva a ninguna parte alimentar el deseo de algo mejor. ¿Y qué hace la gente para conseguir un puesto nuevo? Pues supongo que acuden a sus amigos. Pero yo no tengo amigos. Habrá otros que tampoco los tengan, y no les quedará más remedio que arreglárselas por sí mismos y ser ellos sus propios valedores. ¿De qué recursos echarán mano? No podía saberlo, ni nada contestaba a mi pregunta. Así que le ordené a mi cerebro que buscara la respuesta y que lo hiciera lo antes posible. Se puso a trabajar cada vez más aprisa. Sentía el latido de la sangre en la cabeza y en las sienes, pero casi durante una hora, aquellas fatigas por roturar el caos, no dieron resultado alguno. Enfebrecida por tan vanos sudores, me levanté y me puse a dar vueltas por la habitación. Descorrí la cortina y descubrí en el cielo 1 o 2 estrellas, pero tiritaba de frío, así que volví a meterme en la cama. Una hada bondadosa, aprovechando mi ausencia, debía de haber dejado caer sobre la almohada aquella sugerencia tan perseguida por mi mente, porque acudió a ella bajo la fórmula más natural y simple en cuanto me tumbé. Los que buscan empleo ponen un anuncio. Tienes que poner un anuncio en el Herald de este condado. ¿Pero cómo se hace? Yo de anuncios no sé nada. La respuesta brotó ahora inmediata y fluida. Tienes que enviar el texto del anuncio y el dinero que cuesta, ponerlo dentro de un sobre, dirigirlo al director del Herald y en cuanto tengas ocasión, vas a Lowton y lo echas al buzón. La respuesta que la dirijan a J.E., estafeta de correos, y ya está. Una semana después de echar la carta, vuelves a Lowton para enterarte de si hay contestación y según lo que te contesten, obras en consecuencia. Rumié aquel plan otra vez, otras 2, otras 3, hasta que me quedó grabado en la cabeza. Cuando ya lo tenía bien claro, la satisfacción me invadió y caí dormida. Me levanté con el alba, antes de que sonara la campana para que nos despertáramos. Ya tenía yo el anuncio redactado, metido en un sobre y con las señas puestas. Decía así: una joven con experiencia en la enseñanza busca un puesto de institutriz en una familia con hijos menores de 14 años. Está preparada para impartir los rudimentos de la educación inglesa y también es profesora de música, francés y dibujo. Dirigirse a J.E., estafeta de correos, Lowton, condado de... Llevaba 2 años de profesora en Brocklehurst. ¿No era eso tener experiencia? En cuanto a la edad de mis futuros alumnos, teniendo como yo tenía apenas 18 años, me pareció mejor no emprender la tutoría de chicos cuya edad se acercara mucho a la mía. Y en cuanto a mis conocimientos, lector, hay que pensar que la lista de los que exhibía era más que suficiente para aquel entonces. Aquel documento se quedó todo el día guardado bajo llave en mi cajón. Después del té, le pedí permiso a la nueva directora para llegarme hasta Lowton, alegando que tenía que llevar a cabo unos encargos para mí y un par de compañeras. El permiso me fue concedido inmediatamente y con la misma presteza salí del colegio. Lowton quedaba a unas 2 millas y la tarde estaba húmeda, pero los días eran todavía largos. Entré en un par de tiendas, eché la carta al buzón y volví, bajo una lluvia intensa, con la ropa calada, pero el corazón ingrávido. La semana siguiente se me hizo muy larga, pero al fin concluyó, como todas las cosas que duermen bajo la luna. Y allí me tenéis otra vez en las postrimerías de un día otoñal, recorriendo a pie el camino hacia Lowood, que era muy pintoresco, por cierto.
bordeaba el arroyo y se adentraba en el valle a través de amenas revueltas. Pero aquel día iba yo más pendiente de las cartas que pudieran estar esperándome en el pueblo al que me dirigía que dispuesta a apreciar los encantos del arroyo y las praderas. El presunto motivo de aquella excursión era el de encargarme unos zapatos a la medida, así que empecé por atender a ese asunto. Y cuando lo tuve resuelto, crucé a buen paso la pacífica y limpia callecita que llevaba desde la zapatería hasta la oficina de correos. Detrás del mostrador había una señora ya mayor, con gafas y mitones negros. ¿Hay alguna carta para J.E.? Pregunté. Me escudriñó por encima de sus gafas y luego abrió un cajón, en cuyo contenido estuvo hurgando un buen rato, tan largo que mis esperanzas empezaron a desfallecer. Por último, sacó un documento y lo examinó unos minutos, tras lo cual me lo dejó encima del mostrador, acompañando su gesto de otra mirada inquisitiva y suspicaz. ¿Era para J.E.? ¿No hay más que esta?, pregunté. No hay más, solo esta. Me la metí en el bolsillo y emprendí el regreso a casa. No pude abrirla enseguida porque, según las normas del colegio, había que volver a las 8 y eran más de las 7:30. A la llegada me esperaban varias tareas. Tuve que vigilar a las alumnas durante su hora de estudio. Luego llegó el turno de la lectura de oraciones y de acompañar a las chicas a la cama. Inmediatamente después me tocó cenar. Con las compañeras, y cuando por fin me retiré a dormir, la inevitable señorita Gris seguía haciéndome compañía. No quedaba más que un exiguo cabo de vela y tenía miedo de que se agotara en la palmatoria y nos dejara a oscuras antes de que ella acabara de hablar. Pero gracias al cielo, la cena pesada que ingirió había obrado en ella efectos soporíferos, y antes de que yo acabara de desnudarme, ya estaba roncando. Quedaba aún una pulgada de vela. Saqué la carta y vi que el sobre llevaba una F sellada en el lacre. Lo abrí. El contenido de la misiva era breve. Si J.E., que se anunciaba el jueves pasado en el Herald, está capacitada para la enseñanza, como dice, y puede acompañar los pertinentes informes sobre su conducta y aptitudes, se le ofrece un puesto de institutriz para una sola alumna, una niña de casi 10 años, y un sueldo de 30 libras anuales. Se ruega a J.E. que envíe sus informes con el nombre completo, la dirección y demás datos a Señora Fairfax, Thornfield, junto a Millcote, condado de... Me quedé un rato examinando aquel documento. La letra era algo temblorosa y pasada de moda, como la de la gente mayor. Este detalle me gustó. Al haber tomado por mi cuenta y sin consejo aquella decisión, me invadía el secreto temor de correr riesgos y de meterme en líos. Y lo que yo deseaba por encima de todo era presentar, como resultado de mis esfuerzos, una imagen respetable y adecuada, en règle, y tenía la corazonada de que una señora mayor no era mal ingrediente para el asunto que me traía entre manos. La señora Fairfax. Me la imaginaba vestida de negro y con velo de viuda. Tal vez algo distante, pero bien educada. Un modelo de la respetabilidad inglesa de toda la vida. Y seguro que Thornfield, que sin duda era el nombre de su casa, sería un lugar primoroso y ordenado, aunque la imaginación no me alcanzaba para dibujar un plano de la finca. Millcote, condado de... Repasé mis nociones de geografía inglesa y en el mapa encontré el pueblo y el condado. Estaban 70 millas más cerca de Londres que el perdido rincón donde yo residía, y eso ya era para mí un aliciente. ¡Qué ganas de ir a sitios bulliciosos de vida y animación! Millcote era una ciudad industrial bastante grande, situada a orillas del río A, sin duda llena de gente activa y atareada. Al menos sería un cambio completo de perspectiva, así que tanto mejor. No quiere decir esto que mi fantasía se sintiera arrebatada ante la imagen de altas chimeneas y nubes de humo, pero me dije que seguramente Thornfield estaría apartado de la ciudad.
En ese momento se consumió la vela y me quedé a oscuras. Al día siguiente tuve que emprender nuevas diligencias. Ya no podía seguir guardando en secreto mis planes. Tenía que notificarlos si quería que llegaran a buen puerto. Pedí audiencia a la directora y me recibió durante el recreo de mediodía. Le conté que había echado la instancia para un nuevo trabajo y que había sido admitida con un sueldo doble del que me pagaban allí. En Lowood percibía solamente 15 libras al año. Le rogué que transmitiera mi decisión al señor Brocklehurst o a otros miembros del comité y se enterara de si podía mencionar sus nombres como posibles informantes de mi conducta. Consintió de buen grado en hacer de mediadora y al día siguiente expuso el asunto ante el señor Brocklehurst, quien adujo como condición informar a la señora Reed, ya que ella seguía siendo mi tutora. Se le mandó, por tanto, una nota a esta señora, quien contestó diciendo que, por ella, podía hacer lo que me diera la gana, que ya había optado desde hacía muchos años por desentenderse de mis asuntos. Esta respuesta pasó al comité y, tras una demora que se me hizo pesadísima, se me concedió formalmente permiso para mejorar mi situación si podía hacerlo. Se adjuntaba la promesa de enviarme enseguida un certificado de buena conducta que firmarían los inspectores de la institución, ya que en Lowood me había portado bien, tanto siendo alumna como profesora. Recibí este certificado al cabo de un mes y le envié una copia a la señora Fairfax, la cual contestó dándose por satisfecha. En su carta daba un plazo de 15 días para que me incorporara a mi nuevo trabajo de institutriz. Me entregué de lleno a los preparativos y aquellos 15 días se me fueron en un soplo. No tenía mucha ropa, aunque sí la suficiente para mis necesidades, así que para hacer el equipaje me bastó un día, el último. El baúl era el mismo que traje de Gateshead 8 años antes. Quedó atado el baúl con sus correspondientes cordeles y una etiqueta pegada con mi nombre. Media hora antes de que un mensajero viniera a recogerlo para llevarlo a Loughton, hacia donde yo misma saldría a la mañana siguiente muy temprano para coger el coche. Había cepillado mi vestido de viaje de paño negro y tenía preparados el sombrero, los guantes y el manguito. Rebusqué por todos los cajones para ver si se me olvidaba algo, y como no tenía otra cosa que hacer, me senté y procuré vivir la espera en paz. Vano empeño. A pesar de haberme pasado todo el día de pie, estaba tan nerviosa que no paraba quieta ni un instante. Aquella noche se clausuraba una etapa de mi vida y a la mañana siguiente se iniciaba otra. Y en el intermedio, ¿cómo iba a dar ni una cabezada? Tenía que estar alerta, espiar febrilmente la llegada del cambio. «Señorita», me dijo una criada que se cruzó conmigo en el pasillo por donde erraba cual alma en pena. «Hay abajo una persona que pregunta por usted». Pensé que seguramente sería el mensajero y me precipité escaleras abajo sin preguntar más. Cuando me encaminaba a la cocina, pasé por el cuarto de estar de las profesoras y vi que la puerta entreabierta era empujada por alguien que salió corriendo hacia mí. «Es ella, estoy segura. La habría reconocido donde quiera que la encontrase», exclamó aquella persona que interrumpía ahora mi camino y cogía una de mis manos. La miré. Vi a una mujer con ropas de criada en día de fiesta, con cierto aire de matrona, pero joven aún. Era guapa, de pelo y ojos negros, viva y espontánea. «Bueno, a ver, ¿quién soy?», me preguntó con una voz y una sonrisa que reconocí a medias. «No irá a decirme que me ha olvidado, ¿verdad, señorita Jane?». Enseguida la besé y abracé con arrobo. «¡Bessie! ¡Bessie!». Era todo lo que podía decir, y ella lloraba y reía al mismo tiempo. Entramos juntas en el cuarto de estar, y allí, junto a la chimenea, había un niño como de unos 3 años, con pantalón y chaqueta a cuadros. «Es mi hijo», dijo Bessie. «Se llama Bobby». «¿Cómo? ¿Te casaste?». «Sí, hará 5 años, con Robert Leven, el cochero. Y además de este tengo otra niñita, a la que le he puesto el nombre de Jane». «¿Y ya no vives en Gateshead?».
Sí, vivimos en la portería. El portero de antes se fue. Bueno, ¿y qué ha sido de los demás? Cuéntame cosas de ellos, Bessie. Pero antes que nada, mujer, siéntate. Y tú, Bobby, ven acá. ¿Quieres sentarte en mis rodillas? Pero no quería. Prefirió acurrucarse contra su madre. No parece que haya usted engordado ni crecido mucho, señorita Jane, continuó la señora Liven. Mucho me temo que en este colegio no le han dado demasiado bien de comer. La señorita Lisa Reed le saca la cabeza y en el cuerpo de Georgiana caben 2 como usted. Supongo que Georgiana seguirá tan guapa como siempre, ¿no, Bessie? Sí, muy guapa. El invierno pasado estuvo en Londres con su madre y allí llamó mucho la atención. Se enamoró de ella un joven lord, pero la familia se opuso a la boda. Y ellos, pásmese, se pusieron de acuerdo para huir juntos. Lo que pasa es que los encontraron y los detuvieron. Fue la otra señorita Reed quien los descubrió. Yo creo que estaba celosa. Ahora ella y su hermana se llevan como el perro y el gato. Se pasan el día riñendo. ¿Y qué me cuentas de John Reed? Pues nada bueno. A su madre la ha decepcionado. Estuvo en la universidad, pero le dieron calabazas. Creo que se dice así. Luego sus tíos querían que estudiase leyes y abriera un bufete de abogados. Pero es un chico de vida tan disipada que no va a hacer carrera de él, creo yo. ¿Qué aspecto tiene? Es altísimo y para el gusto de alguna resulta atractivo, pero no sé, con esos labios tan gordos. ¿Y la señora Reed? Está fuerte y se conserva bien de salud, pero creo que de cabeza no tanto. Anda preocupada por el hijo, que no le gusta la vida que lleva, siempre derrochando dinero. ¿Es ella la que te ha mandado venir aquí, Bessie? De ninguna manera. Yo ya hace mucho que tenía unas ganas enormes de verla, señorita. Y cuando me enteré de que se marcha usted a un sitio más lejos, porque llegó una carta donde lo decía, decidí venir a verla antes de que me fuera más difícil darle alcance. Creo, Bessie, que te he decepcionado, ¿verdad? Le dije sonriendo. Me había dado cuenta, por su manera de mirarme, de que le inspiraba estima, pero ninguna admiración. No, señorita Jane, se equivoca. Se ha convertido en una señora y la encuentro mucho más elegante de lo que esperaba, porque de pequeña, la verdad, no era usted ninguna belleza. La franqueza de aquella respuesta me hizo sonreír. Comprendí que era justa, aunque no me dejó indiferente. A los 18 años... todos aspiramos a gustar, y el dictamen de que nuestro aspecto físico no secunda tal deseo aporta cualquier cosa menos deleite. Pero estoy segura de que es usted muy inteligente, añadió Bessie como premio de consolación. ¿Qué sabe hacer? ¿Ha aprendido a tocar el piano? Un poquito. Bessie se dirigió a uno que había en la sala, abrió la tapa y me invitó a sentarme. Toqué 2 valses y se quedó maravillada. La señorita Reed no toca ni la mitad de bien, exclamó alborozada. Siempre dije que usted la superaría en cualquier cosa que aprendiera. ¿Sabe usted dibujar? Ese cuadro que está encima de la chimenea es mío. Era una acuarela que representaba un paisaje. Se la había regalado a la directora como agradecimiento por sus buenos oficios al recomendar mi caso ante el comité, y ella la había barnizado y puesto en un marco. ¡Qué preciosidad, señorita Jane! Ni al profesor de pintura de las hermanas Reed le podía salir mejor, y eso por no hablar de lo que hacen ellas, que no tiene ni punto de comparación. Y he aprendido también francés. Sí, Bessie, lo puedo leer y hablar con soltura. ¿Y de labores? ¿Sabe coser y bordar en bastidor? Sí, claro. ¡Qué maravilla, señorita! Está usted hecha una maravilla de señorita. Sabía que sería así, que saldría usted adelante, con el apoyo de sus parientes o sin él. Por cierto, quería preguntarle una cosa. ¿De su familia paterna, de los Eyre, ha tenido alguna noticia? No, nunca en mi vida. Bueno, ya sabe que la señora siempre nos hizo creer que eran pobres y ruines. Pobres puede que lo sean, pero desde luego tan señores como los Reed o más, y lo digo porque un día, hará 7 años, llegó a Gateshead un tal señor Eyre preguntando por usted. La señora Reed le dijo que estaba usted interna en un colegio a 50 millas de distancia. Se le notó muy contrariado.
porque no tenía tiempo de ir a verla. Se marchaba al extranjero, ¿sabe? En un barco que salía de Londres al día siguiente o al otro. Me pareció un perfecto caballero y creo que era hermano de su padre. ¿Y a qué país se iba, Bessie? A una isla muy lejos, a miles de millas, donde hacen un vino muy bueno, me lo contó el mayordomo. ¿Madeira?, sugerí. Eso mismo. Esa palabra fue la que dijo. ¿Así que se marchó? Sí, en casa no estará. En casa no estaría ni 10 minutos. La señora Reed le trató con mucha altanería y luego dijo que era un vil mercanchifle. Mi Robert cree que es un comerciante de vinos. Probablemente, contesté, o tal vez clérigo o viajante de comercio. Todavía una hora más nos quedamos charlando, Bessie y yo, recordando los viejos tiempos, pero luego tuvimos que despedirnos. A la mañana siguiente volví a encontrármela un momento en Lowton, cuando estábamos esperando nuestras respectivas diligencias. Nos separamos definitivamente a la puerta de la posada de Brocklehurst Arms. Cada una tomaba un camino distinto. Ella hacia las colinas de Lowood para hacer transbordo en el coche que había de devolverla a Gateshead. Yo montada en otro, iniciando la ruta que me conduciría hacia una vida y unas obligaciones nuevas en las desconocidas afueras de Millcote.